Quiero dar en primer lugar las gracias al Círculo General Carlos Calderón por el honor que me hacen invitándome una vez más a esta muy querida ciudad de Granada. Al Colegio Mariós, del que nos acoge hoy día, que lamentablemente ese detalle no me ha gustado tanto, que sea fruto de una desamortización, pero bueno, se puede disfrutar de este claustro y estamos aquí magníficamente en este barrio del Realejo. Y por supuesto, las gracias a todos ustedes, al público asistente, a los amigos que se han desplazado desde fuera, a mi primo Benjamín, que me hace una gran ilusión que hoy esté con nosotros y me pone a prueba también, porque es un historiador muy fino, y a ver si no meto la pata y luego lo dice a mi madre y a la hemos liado. En fin, la razón de este acto que ha convocado el Círculo Carlos Calderón, en primer lugar, indudablemente, es propagandística. La historia a veces es una excusa para hablar de ideas, para hablar de principios. No nos quedamos en una mera pose académica o historicista. Y creo que lo más importante y lo más relevante de esta lección, de la presentación de esta obra, quizás sería que pudiéramos sacar algunas ideas que en la medida de lo posible fuesen transpolables a la realidad política actual. La historia en ese sentido es maestra de la vida. No caemos en un historicismo. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Javier Alaminos. La tradición es una obra de decantación de lo esencial, que lo debe mantener, y lo accesorio puede prescindir de lo mismo. La historia en este sentido pues nos sirve también para depurar esta tradición, confrontar los hechos con el deber ser. Muchas veces no todo hecho histórico es bueno por sí mismo, no toda la historia de España tiene sus luces y sus sombras, como toda obra humana. Pero bueno, esto no es una clase de ontología, intenta ser una clase de historia. Y en concreto el ámbito sobre el que vamos a desarrollar esta tarde es el ámbito de la América Española. Como muy ha enseñado también Javier, el concepto que luego se teorizó de hispanidad tuvo su precursor, seguramente, uno de sus principales precursores, en don Carlos VII, en el reclamante carlista que inicia la Tercera Guerra. Pero es que hay hechos muy importantes anteriormente. Y antes de que se me pase, porque sería un error no hablar sobre ello, y no es una pura anécdota, yo creo que tiene también mucho significado subrayar este hecho, la importancia del general Carlos Calderón en América, la dimensión americana que tuvo el general Carlos Calderón, este granadino, que al fin y al cabo también era una persona notable en su tiempo, era una de las mayores fortunas de la Granada de entonces y se dedicaba dignamente al mundo de los negocios. Los carlistas defendemos la justicia social, pero bueno, puede haber gente más rica, menos rica, lo importante es que se dedique, que el dinero que tenga pues también que lo invierta en el bien común. Y se ha de decir una cosa, sobre el general Carlos Calderón, se hizo muy amigo de una serie de hacendados de la península y también cubanos, llegando a trabajar en la importantísima Compañía Transatlántica, del llamado Marqués de Comillas, de Antonio López, con el cual no mantenía, pese a que había distancia ideológica, porque el Marqués de Comillas era liberal, era un esclavista, pero bueno, pues tenían cierta sintonía en el mundo de los negocios. El puesto al que nombra a Carlos Calderón después de la guerra es de gerente de esta importantísima Compañía Transatlántica, que es la que sigue uniendo los puertos de la península con los puertos de América. Y un rasgo que significa mucho al general Carlos Calderón es que se preocupó de a todos aquellos carlistas de la Tercera Guerra, pues que se habían quedado desahuciados, desamparados, sin dinero, en el exilio, intentó en la medida de lo posible procurarles trabajo en la Compañía Transatlántica, los cuales, a ver, no era un enchufe como se puede dar comúnmente, sino que, bueno, ellos tenían les proporcionaban esa facilidad para desempeñar el trabajo y cumplían muy profesionalmente. Hasta el punto, retomamos ahora, enlazamos, mejor dicho, otra biografía con la del general Vallejo, era el coronel Vallejos, sí, coronel Vallejos de la Tercera Guerra Carlista. El general Carlos Calderón lo nombra sobrecargo de la Compañía Transatlántica, navega cientos de miles de millas náuticas, va haciendo la línea continua, hasta el punto que los barcos de la Compañía Transatlántica en 1898 fueron armados para luchar y combatir contra los yanquis. Y el coronel Vallejos, que había combatido la Tercera Guerra Carlista, tiene el honor de uno de esos barcos de pasaje artillados
también entrar en la lucha contra los yanquis. Esto es una anécdota, ahora entraremos y veremos perdón, esto es un hecho, no es una anécdota. Veremos cómo este hecho se repite tantas veces. Con este hecho, ¿qué quiero ilustrar? Que el carlismo, como muy bien han señalado estos magníficos presentadores, no es simplemente una cosa de Vascongadas, de Navarra, el maestrazgo, no es una cosa puntual, no se liga solo a las guerras, sino que es una respuesta mucho más global y condiciona extraordinariamente toda la historia de España de todo el siglo XIX. Y si el carlismo condiciona la historia de España del siglo XIX, creo que ustedes coincidirán conmigo que el otro gran hecho que condiciona la historia de España del XIX es la dimensión ultramarina, la dimensión americana. Primero la pérdida lamentable de los virreinatos de la América continental, pero luego el mantenimiento que fue tan relevante de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las Carolinas dentro de la Unidad Nacional Española. Pues el carlismo, aunque parezca mentira, aunque parezca que simplemente es un pleito dinástico, o es una protesta integrista, o es un tema de fueros, es mucho más que eso, porque es católico, por supuesto que sí, porque es foral, porque defiende la diversidad, pero también defiende lo esencial de la unidad. Y por supuesto, tenía también una visión muy amplia de España, no como un mero Estado-nación, no como una mera nación que se autodetermina con una constitución, que se da con un contrato social colonial, no. Defendía una tradición histórica, entrañada la tradición histórica de la monarquía católica universal, de la monarquía de los reyes de España e Indias. Y por tanto, como el carlismo defendía esa continuidad, que el liberalismo, pese a sus protestas de defender el orden y defender la autoridad, pese a sus protestas de catolicismo, como en la Constitución de 1812, que dice la única religión verdadera será la católica y demás, pero el liberalismo va minando esa continuidad. ¿Por qué? Y hagamos esta reflexión. ¿Por qué minaba? ¿Y por qué los tradicionalistas se oponían, por ejemplo, a una constitución que hacía esa protestación pública de confesionalidad católica? Porque todo estaba sometido a la voluntad general, y eso era un principio disolvente. Entonces la tradición no se somete, no se vota, la tradición no se cambia, la tradición hay que engrandecerla, hay que amarla, hay que depurarla y hay que continuarla. Pero en cambio el liberalismo puede decir hoy que la religión de España es la católica, que mañana es la masónica y que pasado es la islámica. Entonces, esa era la reflexión, esa era la razón de ser, ese era el sentido común que en última instancia presidía toda la argumentación de los carlistas y que ojalá nosotros podamos continuar, en cierto modo. Refiriéndonos al tema que nos ocupa hoy, esta presentación del libro, he de agradecer en primer lugar también, aparte de los organizadores, este libro no hubiera sido posible sin la generosidad de una fundación de carácter privado, que es la Fundación Ignacio Hernando de Larramendi, la cual tiene diversas promoción de distintos saberes, no solo únicamente historia del carlismo, también historia de América, arqueología, etc. Pero tiene un premio muy generoso, un premio internacional de historia del carlismo que se suele convocar cada 2 años, al cual, ya lo saben los historiadores que estén aquí, animo por lo menos a intentarlo, porque es tan generosa la fundación que en ocasiones también premia los accesi, aunque no se gane el proyecto de investigación, en ocasiones también, por lo menos, publica alguno que otro proyecto. Pues bien, en el año 2001 presenté esta propuesta, porque yo creía que el carlismo había que entenderlo lo más globalmente posible y no se había hecho una síntesis de esta dimensión hispanista, esta dimensión americanista del carlismo. Quizás recientemente en el siglo XXI hay quien habla con una tendencia un tanto idealista, cuando no ideológica, de la hispanidad también. Y yo creo que también había que poner la cosa en sus justos términos. Porque a veces de lo sublime a lo grotesco hay un paso. Y si por algo se caracterizaron los reyes carlistas, fue por su máxima prudencia política y por su realismo en este caso en el sentido aristotélico y tomista, la realidad de las cosas. Carlos VII, como ya ha señalado Javier Alaminos, no viendo la realidad, el hecho consumado lamentable, el hecho lamentabilísimo de que ya se había perdido la América continental, no cogió e hizo la ficción de ponerse una corona y decir que era rey de esas Américas. Dijo, bueno, pues hagamos política real.
hasta donde podamos llegar, mantengamos los vínculos de cultura, de lengua, de hermandad, comerciales, etc. Vayamos hacia la gran confederación. Y en el siglo XIX, mientras Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las colonias seguían siendo españolas, aunque sometidas al régimen liberal, el carlismo, ¿cuál es la actitud, cuál es la política realista? Una vez más, realista en el sentido tomista y aristotélico, mantenimiento a toda costa de la integridad de sus territorios. Y le da igual al carlismo que quien los gestionara fueran sus enemigos, fuera la usurpación liberal, porque la patria estaba por delante de todo ello. Y de allí me parecía muy significativo cuando afrontáramos esta temática, una obra de estas características, sacar la frase que entresaco de un manifiesto que el reclamante carlista Carlos VII dirige a su primo don Alfonso el día 9 de noviembre de 1875. Se acaban de cumplir 150 años. En el contexto de la Tercera Guerra Carlista, él está dispuesto a hacer una tregua de hostilidades, no a renunciar ni a un milímetro de lo que tiene conquistado. Por ello, pero es decir, si los yanquis, si los gringos entran en Cuba, nos estamos matando en la península. Pero por el bien superior de la patria, frente al enemigo extranjero, frente al invasor, depondremos las armas entre nosotros y nos unimos todos contra el yanqui, contra el gringo. Pues lo que venía a decir al principio me parece bastante ejemplificativo, significativo de esa actitud patriota a toda vela, y que creo que también, pues, hoy en un mundo tan polarizado por las ideologías, por los partidos, pues quizás hoy podríamos también plantearnos los españoles que cuando la patria peligra, yo creo que también peligra hoy en algunos aspectos, quizás es mejor que desaparecieran los partidos. Porque, pues en ese sentido, el carlismo creo que nos da un buen ejemplo histórico. Pues bien, ahora vamos si me permiten, vamos a ir a una parte ya más cronológica. Prometo no hacerlo excesivamente largo y podemos luego hacer una tertulia hasta que nos deje. Y si, como ha dicho Javier, si nos quiere acompañar a tomarnos un fino luego, yo encantadísimo. Aspectos cronológicos. No se limita esta acción del carlismo ultramarina ni simplemente al ejemplo que ha dado del general Calderón y del coronel Vallejos, ni a esta frase magnífica de Carlos VII, sino que venía ya incoado este pensamiento ¿desde cuándo? Desde los antecedentes del carlismo, desde el precarlismo, desde los primeros carlismos. Y enlazo con lo que también ha señalado muy acertadamente Rodrigo. Claro que el carlismo es la continuidad que ya está subyacente desde la guerra de independencia, pero ¿cómo hemos de observar, cómo hemos de analizar las llamadas guerras, mal llamadas guerras de emancipación americanas? No son unas guerras de liberación nacional, no son unas guerras solo secesionistas, son unas guerras liberales, son el ciclo atlántico de las revoluciones liberales, que empiezan con la revolución americana por excelencia, la de Estados Unidos, que no se hace solo para salir de la monarquía británica, sino que se hace en nombre de la Declaración Masónica de los Derechos del Hombre, y ese mismo espíritu es el que inspira a los llamados libertadores. No había un simple proyecto de desembarazarse de los lazos de la madre patria tan opresores, que no lo eran para nada. Y si lo eran, ahora veremos algunos matices. Lo que había era todo un proyecto político de que triunfara el liberalismo en América. Y para que triunfara el liberalismo en América había que desgajar esa unidad de la monarquía hispánica. Por lo tanto, creo que también tenemos que tener muy claro eso. Quizás muchos analistas, historiadores, sí que tienen claro la continuidad desde la guerra de la independencia, pero es que al fin y al cabo las guerras, las mal llamadas guerras de emancipación, también fueron guerras en las cuales eclosionaba este liberalismo frente al orden tradicional que la monarquía de Fernando VII, con todos sus luces y sus sombras, aún representaba. Y romper una lanza por Fernando VII también, a continuación. Por tanto, estas guerras, el carlismo, como sabemos, inicia como movimiento político en 1833. Hay unos precedentes, pero pongámonos también en situación. Los protagonistas ya no es pura teoría, ya no es una propiedad. Los protagonistas de aquellos hechos son muchas veces los mismos que también confluyen en la Primera Guerra Carlista. El infante don Carlos María Isidro lo conocemos por el Carlos V, del grito de Viva Carlos V, por levantar la bandera legitimista y la bandera tradicional de la Primera Guerra Carlista. Pero quizás es más desconocido, aunque hay una biografía muy buena que les recomiendo a ustedes, de Antonio Manuel Roncal sobre Carlos V, la biografía, por así decirlo, precarlista de Carlos V, la biografía de él como infante de España, qué papel jugó políticamente.
Pues jugó un papel fundamental, porque la corte no solo era el rey, era toda la familia real. Y en determinados momentos, el infante Carlos María Isidro tiene un concurso esencial dentro del Consejo de Estado. Y yo he tenido la dicha, aunque también me ha quitado mucho tiempo de estar con la familia y otras cosas, pero he pasado tardes enteras magníficas funcionando en el Archivo Histórico Nacional, consultando estas actas del Consejo de Estado. No sé, la cuenta de cómo antes nadie ha reparado en la labor política. Y solo me he puesto en investigar de América, porque también el infante Carlos María Isidro también participaba en otros debates. Pero sobre América, la producción del infante don Carlos María Isidro es plantea con un gran realismo una vez más y con una gran prudencia política los principios de la justicia que han de inspirar la acción de gobierno de un monarca católico, sin arrogarse el título de monarca. Él estaba muchas veces en representación de su hermano Fernando, que no es que no estuviera en el Congreso porque pasara de todo, como se dice normalmente, esa imagen de Fernando VII, sino porque estaba en otros menesteres y era un rey que delegaba. Pero entonces, por delegación, esos actos de autoridad monárquica ya se ejercía el propio Carlos V. Y voy a desarrollar, como síntesis, dos ideas fuerzas. Si ustedes quieren el libro, se detalla muchas veces, acta a acta, cuál era la opinión que tenía el infante Carlos V. Pero en general, si podemos concluir algo, son dos aspectos. En primer lugar, ante todo, defensa de la integridad nacional y no escatimar recursos ni despliegue de la fuerza. Muchas veces, ya con criterio buen estadista, observa don Carlos que los insurrectos avanzan por un indebido desarrollo de la fuerza. Y también va advirtiendo que el problema ya no viene ni de Buckingham ni de las Tullerías, que ya viene de Estados Unidos, que por ahí podemos encontrarnos unos problemas a la larga. Entonces necesitamos fuerzas expedicionarias suficientes y que también los patriotas americanos, los realistas americanos, que fueran los que ocuparan puestos de vanguardia. Pero en segundo lugar, y muy importante, y en esto está de acuerdo con, antes de morir también, el segundo punto, oposición total a la esclavitud. La abolición de la esclavitud se nos ha entendido decir, se nos ha dicho que no, que era una cosa de los niveles avanzados y demás. Ya el infante de don Carlos María Isidro, el futuro Carlos V, tenía muy claro lo anticristiano del mantenimiento de dicha institución con carácter excepcional en las Antillas españolas, por mucho que fuera beneficiosa para los grandes hacendados. Decía que con la esclavitud no se podía ir a ningún lado y había que terminar con dicha lacra. Ya se adelanta en esa función. Pero en tercer lugar, también es muy importante observar cómo quiere atender al fondo de los problemas, porque sí que es cierto que el liberalismo está en la inspiración de los movimientos secesionistas, pero también se hace la reflexión, si hay algún agravio por parte de los americanos, hay que atender al fondo del mismo. Si algún súbdito de la corona de América entiende que tiene alguna limitación, por ejemplo, para ejercer funciones de representación, funciones políticas, jurídicas, laborales, etc., en la península, acabemos con eso. Y hay una serie de reformas que están derivadas de estas deliberaciones del Consejo de Estado y luego se traducen en reales decretos de su hermano. Pero esto es muy curioso, es que uno ve la opinión del infante Carlos María y posteriormente, al poco tiempo, es Fernando VII quien entra al fondo y quien acaba dándole la razón a don Carlos. Pues en este sentido ya tenemos la primera idea fuerte, ya como las responsabilidades políticas, las primeras responsabilidades políticas de don Carlos María Isidro, del futuro Carlos V, estaban ya sobre América. Vemos también en el grupo de diputados llamados realistas de las Cortes de Cádiz que se oponen al carácter soberano de las mismas, no a su convocatoria, porque en principio se convocan bajo protesta tradicional al no estar el rey, pero luego por diversas maniobras, como todos ustedes saben, acaban derivando con una minoría de diputados, que no eran ni siquiera los que estaban al principio, en la Constitución del 19 de marzo. Pues esos diputados realistas, muchos de los cuales, la Ostolaza, Lardizábal, eran americanos y muchos de los cuales, como el propio Ostolaza, después también reconocen al infante Carlos V, también se oponen a la Constitución y advierten ya en el llamado Manifiesto de los Persas como la Constitución, como la obra de las Cortes de Cádiz es disolvente y por obra de esa línea liberal se estaban perdiendo las posesiones de América. En un momento posterior, cuando el trío liberal
pues ya se hace más evidente, porque lo que hace Riego es directamente no llevar ahí la fuerza. Y la regencia de Urgell, en diversos manifiestos, también subraya, también pone de hecho el manifiesto que por culpa del liberalismo, lo que es una obviedad por otra parte, pero bueno, también lo va subrayando, por culpa del liberalismo se va a perder. Ya hubo una primera embestida durante el periodo de cautiverio de la familia real, ya por culpa del liberalismo se iba a terminar de perder eso. Por tanto, que nos quede claro, la dimensión americana, el americanismo, la dimensión panhispánica, la concepción de reyes de España e India, de monarquía indiana, aún estaba muy presente en este periodo final de la monarquía de Fernando VII y la monarquía del infante Carlos María I. Es un tema que es vertebral. ¿Qué ocurre cuando se da la Primera Guerra Carlista? Podemos decir que son fenómenos de tipo consecutivo, porque ya cuando se levanta la primera bandera, se levantan algunas antes oficialmente, de ya cuando muere Fernando VII. Todos sabemos que en 1827, por ejemplo, hay un manifiesto, una federación de realistas puros, sobre la cual nunca ha estado claro si realmente... el infante Carlos María I nunca fue partidario de que se le proclamara mientras vivía su hermano. Hubo gritos de viva Carlos V viviendo Fernando VII, porque se entendía, mucha gente entendía, y fíjense cómo nos cuenta la historia a nivel oficial, canónico, en bachillerato. ¿Qué se habla? ¿Cómo es el periodo de 1823 a 1833? ¿Cómo lo estudiamos en el bachillerato? La ominosa década. Pero si uno rasca un poco, se da cuenta que hay protestas contra Fernando VII, no por absolutista, sino por liberal. Le montan y hay un manifiesto, este manifiesto, por ejemplo, de 1827, de la Federación de Realistas Puros, dice: el rey es ahora presa de sus ministros liberales y hay que proclamar a Don Carlos. Don Carlos nunca participa de esta línea. Pero, por ejemplo, este manifiesto de la Federación de Realistas Puros nuevamente pone el foco sobre que se está perdiendo América. Se está perdiendo América por culpa de los desmayos liberales y de la influencia del liberalismo sobre la corte. Cuando se produce ya la muerte de Fernando VII, los hechos que también ha señalado muy acertadamente Javier, ya son fenómenos más consecutivos. Y aquí varios historiadores se preguntan si por qué, por ejemplo, Melchor Fernández Almagro, en la carrera que me hizo, de un discurso muy interesante, se pregunta por qué en España quizás en esos años, en la década de los 30, ya no se habla de América, ya se pierde un poco este foco americanista. Uno puede hacer un poco de psicología de masas y decir, bueno, ya se ha perdido América, esta crisis de conciencia, pues la gente ya se centra en lo suyo, se centra en la península, pero Fernández Almagro señala, dice, ni entre las clases populares ni entre las clases ilustradas se habla mucho de América. Pues yo aquí rompería una lanza a favor una vez más de Carlos V. A Carlos V nunca reconoce, nunca le dota de legitimidad a estas emancipaciones, cosa que sí que hace la regencia de María Cristina. María Cristina se afana enseguida al pactar con las nuevas repúblicas. En 1836 está reconociendo la independencia de México, posteriormente Perú, etc. Don Carlos también, con una cierta prudencia, porque también estaba, esto se ve mucho también en otro libro, vuelvo a remontarme a la labor prolífica de la Fundación, un libro del profesor Quijo Goitia, habla también de estas relaciones diplomáticas y cómo Don Carlos se ha esforzado a veces a no hacer un reconocimiento de la continuidad de la estabilidad sobre los antiguos virreinatos, condicionado por Austria, etc. Pero en su foro interno él nunca lo reconoce, nunca da ese pábulo de legitimidad a las sucesiones. Y hay un hecho bastante elocuente. Él en 1834, conforme va restaurando sus instituciones tradicionales, su Consejo Real, una de las primeras instituciones que también se restaura es un Consejo de Indias, ni más ni menos. Mientras que, por contra, también en 1835, en la España liberal, durante la regencia de María Cristina, se disuelve totalmente ya el Consejo de Indias. Que sí que es cierto que estaba ya una cierta decadencia, porque ya solo tiene aspectos jurisdiccionales, pero en cualquier caso la voluntad de Don Carlos es que se mantenga el Consejo de Indias. Y por último, el título que siempre mantiene. Don Carlos V se hace nombrar en sellos oficiales, en monedas, en sus documentos, rey de España e Indias. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera triunfado Carlos V? ¿Hubiese podido reunir nuevamente la fuerza para realizar otra expedición? Eso ya es una anécdota histórica, pero desde luego él
en tanto en cuanto protagonista, en cierto modo, de aquellos hechos, pues tuvo muy claro que no se le debería dar vábulo de legitimidad al hecho consumado de la secesión. Quizás, si con el transcurrir del tiempo hubiese visto que la situación ya no tenía vuelta atrás, hubiéramos visto como... Pero que sí que es curioso que el liberalismo triunfante en España, y esto es un hecho incontrovertible, en cuando triunfa el liberalismo, rápidamente se afanan a reconocer también las nuevas repúblicas americanas, que al fin y al cabo, ¿cómo los van a reconocer si están hechas bajo el mismo signo del liberalismo que entonces intentaban que fuera triunfante la península, sobre todo a partir de la cuestión de 1837? La derrota de Don Carlos, 1839, curiosamente él sigue ejerciendo su autoridad real para sus leales, es gobernar desde fuera, tan típico de la monarquía carlista, y sigue, lo está documentado en el libro, firmando con el sello de Carlos V, rey de España e Indias. Sigue todo este proceso. En la Primera Guerra hay otro hecho también bastante relevante, como muchos prisioneros carlistas son mandados a Cuba. Y esto también nos da una cierta idea de que la frase de cuando la patria peligra no es una frase hecha. Porque todos los capitanes generales de Cuba subrayan el enorme patriotismo que demuestran los prisioneros. Fíjense, cuando uno es prisionero de guerra, su primer deber es, esto está en todas las guerras, en todos los manuales de la cualquier guerra militar, es fugarse y volver a presentar batalla. Claro, estando en Cuba ya lo tenían más difícil. Por tanto, yo creo que da la impresión de que muchos ya se conforman con su suerte y dicen, bueno, estamos en Cuba, pues tomemos las armas y tomémoslas por España y tomémoslas contra los posibles enemigos. Pues también, tanto Infante Don Carlos como el mando cristino o isabelino, parece que hay una suerte de pacto tácito a que no se lleve la problemática sucesoria, la crisis sucesoria, a sobre Cuba. Eso, por ejemplo, Melchor Ferrer, en uno de sus primeros tomos, señala eso, que hay una suerte de pacto tácito. Aún así, durante la Primera Guerra hay bastantes tentativas. Por ejemplo, tenemos un personaje interesantísimo, que es el arzobispo Santiago de Cuba, en la parte oriental de la isla, recibió a la Veda Ibrea, que era carlista, era probablemente carlista, había luchado también contra los insurrectos americanos en el Río de la Plata, había enlazado allí con doña Carlota, que también tenía el vínculo con Fernando VII y con el infante Carlos V. Y bueno, pues es muy curioso cuando uno va viendo los personajes, que todos los que están de un bando, del bando legitimista, del bando tradicionalista, todos defienden la integridad nacional. Los que están del bando liberal siempre acaban compadreando y troceando la integridad nacional. Pues en Cuba, pues durante la Primera Guerra, está en el libro ya, y si nos metiéramos que podemos estar aquí dando una conferencia solo sobre este tema, se da un poco esa tentativa. Luego también hay otra posibilidad de un apoyo condicionado del rey de los Países Bajos a Don Carlos si le daba una factoría en Filipinas. Perdón, le daba unas islas para montar una factoría. Don Carlos se opone y este hecho, además, es luego encarecido por la propaganda carlista a lo largo del tiempo. Por tanto, ya vemos que desde los inicios se da claramente esta identidad, esta idea muy clara. La tradición es la correa de salvación de la integridad nacional. Con esto no se va a compadrear. ¿Qué pasa en 1851? Se dan los primeros intentos anexionistas de Estados Unidos. ¿Quién los protagoniza? Un oficial del ejército liberal, Narciso López. Había combatido a los carlistas en la primera guerra carlista e intenta tomar la isla de Cuba para Estados Unidos. ¿Quién se lo opone? Un oficial de carrera que estaba allí, que era León Martínez Fortún, que crea el cuerpo de voluntarios además de la isla de Cuba y que luego, con el discurrir de los años, pondrá su espada al servicio de Carlos VII en la tercera guerra carlista. Esto es un fenómeno que no se ve muy significativamente. Muchos militares que habían desarrollado su carrera en Cuba, combatiendo a los filibusteros, a estos secesionistas que se emboscaban en la manigua, cuando viene el sexenio, cuando viene el reinado de Amadeo y sobre todo con la Primera República, muchos ponen su espada al servicio de Carlos VII. Por lo tanto, el carlismo también tiene ese carácter. Era la fuerza más auténtica, más genuinamente española, y en tiempos de crisis se entendía que solo la integridad de España se iba a salvaguardar por el carlismo. Cuando se veía muy claramente que todo está cayendo. Claro, el problema, tristemente,
este diagnóstico, muchas veces uno piensa haciendo esa reflexión, si toda esta gente no hubiera estado con don Carlos, pues qué fuerza no hubiera tenido. Pero bueno, esto es historia y es un hecho histórico, y es así. Cuando las cosas se ponían muy mal, era mucha gente patriota de buena fe, que por la razón que sea había estado del bando de Isabel, etc. Ya decían, no, la única solución era don Carlos. La única solución para salvar la integridad nacional, para salvar la propiedad, para luchar contra la revolución en todas sus dimensiones, y en la parte de la integridad nacional pues también era otra afrenta que podía realizar la revolución. Tenemos el profesor anexionista, pero hablo aquí de las crisis de ultramar, no solo Cuba y Filipinas. Hay, si ustedes conocen la historia del 19, un periodo, por ejemplo, que la República, la isla Santo Domingo, vuelve a estar bajo dominio español durante un gobierno de la Unión Liberal. Aquí el carlismo pues, adopta esta política y dice, apoya esto, apoya que estas posesiones vuelvan a España y no le queda ninguna dificultad. Y aquí es curioso también, muchos protagonistas de esta guerra del gobierno de la República, de la antigua República Dominicana, de la isla de Santo Domingo, mejor dicho, cuando hay una guerra en esta isla para volver a recuperar, para emanciparse, entre comillas, muchos de los oficiales que se enfrentan a los socialistas luego también se pasan de la parte carlista en la Tercera Guerra. Lo mismo pasa también en la expedición de México, promovida por Napoleón III. Esto la prensa carlista, la esperanza fundamentalmente que las sociedades lo ve con gran agrado, y dice, bueno, pues que España recupere su papel en América, que España sea una nación que tenga esa capacidad de implantarse, de expandirse. Pues, lo ve como, igual que la campaña del Pacífico, la campaña de Méndez Núñez. Carlos VII decía en su biografía que a la persona que más admiraba era Méndez Núñez. Fíjense, un marino que no era propiamente carlista. Esa idea también de partido nacional por encima de las banderías. Don Carlos, evidentemente, a los suyos, a sus leales, pues para él era lo máximo. Pero no se cerraba, o sea, el carlismo no era una secta. El carlismo a todo español, a todo patriota que demostrara capacidad de engrandecimiento de España y estuviera dispuesto a derramar su sangre por España, aunque fuera bajo la lealtad a Isabel o a cualquier otro régimen, Carlos VII le reconocía su mayor admiración. Y llegando a Carlos VII ya queda poco. Estamos hasta más o menos en 1868. Los primeros documentos de Carlos VII, si algunos de ustedes están familiarizados con ellos, el primero es un manifiesto a las potencias cristianas, pero el segundo y el tercer manifiesto es una llamada al capitán general de Cuba, al general Lersundi, al que le propone el título de Rey de las Antillas. ¿Por qué? Porque la revolución de 1868, por la batalla de Alcolea, se expande a Cuba en forma de ¿qué? Nuevamente de insurrección liberal que acaba teniendo carácter separatista. Al fin y al cabo, ¿qué es lo de 1868? Una revolución liberal dentro de la península. Cuando esta misma revolución liberal está en otro territorio de España, pero este carácter ultramarino, indefectiblemente adquiere carácter separatista. Entonces dice Carlos VII, al final dice mi general, o sea, le reconoce los relatos. Dice, no le propongo como título de legítimo de Virrey de las Antillas para que no aplique los decretos de la revolución en Cuba, porque si no se perderá Cuba. Y extiende otra disposición similar a un importante hacendado de la isla de Cuba, que era don Domingo de Aldama. Y muy curioso, lo que hemos dicho antes sobre Carlos V, el pensamiento coherente. Carlos VII en esta carta dice que también se tiene que acabar con la esclavitud en un periodo razonable en Cuba. Se lo decía Aldama, que era un esclavista, que tenía muchos esclavos a su cargo. Pero aún así, el criterio, la lógica, el criterio y la coherencia por encima de todo. También le podría granjear. Él quería atraerse a Aldama, pero le dice y le condiciona con quitando la esclavitud. Evidentemente, pues Aldama le dice que no, que agradece su consideración, pero que va a ir por otro lado. Bueno, los principios, los criterios inamovibles, pero la voluntad también de atraer para la causa carlista a personalidades más allá de los leales de toda la vida. Y la importancia también que don Carlos concede a América. Vuelve a insistir a su playa de hecho. La segunda y la tercera carta que publica, tema americano. Pero en este proceso, como ya estalla la primera guerra separatista de Cuba de 1868 a 1878, también en la península y en la propia Cuba se fomenta, se organizan unos movimientos, no digamos políticos, más bien sociales. Es la experiencia de los casinos españoles
de la isla de Cuba y de Puerto Rico, y en España se crearon los círculos hispano-ultramarinos, que después se van agrupando en una asociación más global que se llama Liga Nacional para la Defensa de la Integridad Nacional. Hay diversas líneas políticas, pero hay diversas también, sobre todo las fuerzas vivas estaban ahí implicadas, los clubes náuticos, las capitanías marítimas, los comerciantes del Maresme, de tantos sitios que tenían ese interés, pues van formando estos círculos hispano-ultramarinos. Pero los carlistas concurren desde el primer momento, y es curioso cómo ellos mismos, a los carlistas se les ofrece la presidencia muchas veces de estos círculos hispano-ultramarinos. Me referiré, porque bueno, lo tengo reciente y como ustedes no vinieron a la conferencia, me puedo permitir el lujo de repetirme. Y quizás ustedes han estado en Sevilla, seguramente les sonará una calle con bastante soledad de Triana, que es Pajés del Corro, igual les suena. Pues Pajés del Corro fue un carlista nacido en La Habana, de familia sevillana, que después vuelve a Sevilla, carlista muy destacado, que se presenta a las elecciones de 1871, que en la guerra carlista está una comisión intentando liberar a prisioneros carlistas, y que por ser habanero, cuando se forma el Círculo Hispano-Ultramarino de Sevilla, le nombran presidente también de este círculo. Pues, significativo de la incidencia social que tenía el carlismo. Es decir, el carlismo, como bien hemos señalado, no simplemente es la guerra, no simplemente es una cosa de Vascongada, de Navarra, es una cosa que está en toda España y con una incidencia social y política de primer orden. Cuando había que hacer alguna acción que intentara abarcar más fuerzas políticas, el carlismo siempre fue muy generoso y siempre se brindó a encabezar este tipo de asociaciones, fueran los círculos hispanoamericanos, la Liga Nacional, etc. Cuando estalla la Tercera Guerra Carlista, que es coincidente con la guerra separatista de Cuba, es muy significativo otro hecho. Muchos manifiestos de guerra, yo he podido encontrar hasta unos 20, aluden al tema de la integridad nacional, porque se piensa que las reformas liberales que quieren llevar para combatir a la insurrección, lo que van a hacer es terminar por perder la isla. Decían los carlistas que no era el momento de llevar reformas liberales a Cuba, había que acabar primero con la insurrección. Por tanto, el carácter de Don Carlos como salvador de la integridad nacional una vez más. Alguien puede pensar que la Tercera Guerra Carlista está ya evidentemente por usurpación de Amadeo, que fuera el extranjero, fuera el intruso, pero el tema de Cuba es un tema vertebral, es un tema capital, y nos damos cuenta cómo muchos oficiales que estaban luchando en Cuba vienen a la península para ponerse del lado de Don Carlos. Y uno puede pensar, carlismo, Dios, patria, fuero, rey. Bien, les aseguro que en los manifiestos carlistas de la Tercera Guerra se habla mucho más de la integridad nacional de España, de Cuba y Puerto Rico que de los fueros de Vascongadas o de Navarra. Esto es así, esto es un hecho nuevamente incontrovertible. Ahí estaba el carlismo anteponiendo esa visión global de la unidad nacional, de la integridad, que no solo de la integridad de la prisión, sino de la España ultramarina, frente a cualquier otra tentativa reformista o autonomista. En este contexto también se enmarca la carta que hemos oído, cuando la patria americana se hace los partidos, que no tuvo nada de oportunista tampoco, porque aunque Don Carlos estaba su ofensiva un poco conquistada en el norte, en primer lugar estuvo a punto, pocos meses antes, de hacer prisionero a Don Alfonso en la batalla de Lácar, y en segundo lugar era muy realista la posibilidad de que Estados Unidos entrara en guerra. Había habido un precedente anterior, que era el apresamiento del vapor Virginius, un vapor de bandera estadounidense y con parte de su tripulación también ciudadanos estadounidenses, que fue sometido a consejo de guerra y fusilados a uno de ellos. Pues Estados Unidos estuvo a un tris de entrar en Cuba de la mano de apoyar a los insurrectos. Y yo creo que ahí se ve también esa caballerosidad y ese realismo por parte de Don Carlos, ofreciéndole a su primo Don Alfonso esa tregua. Entramos en un proceso, ya llegando al final del siglo, de 1878 hasta el llamado desastre. Por cierto, el término de desastre es acuñado por Damien Hissem, que es un escritor bastante cercano al carlismo. De 1878 a 1898, todas las denuncias que va sacando el carlismo, todo el diagnóstico se va cumpliendo. Se va cumpliendo lo que denuncian desde la prensa, lo que denuncia Carlos VII en su manifiesto, lo que denuncian los parlamentarios carlistas. Todos ustedes conocían a Vázquez de Bella. Yo les voy a proponer dos nombres más: Cesario Sanz y Joaquín Llorens. He sacado unas 400 intervenciones parlamentarias de ellos. En todo momento afrontando y denunciando que Estados Unidos poco a poco iba a acabar entrando en la guerra. La necesidad de que había que armar y defender a toda costa nuestras posesiones. Había que
temas técnicos, porque además estos dos, tanto Sanz como Llorens, eran militares de academia también. Entonces conocían cómo funcionaba el museo español, conocían el calado de las embarcaciones que estaban en las costas cubanas y proponen, de forma, como se diría hoy, constructiva, pero sí, o técnica o tecnocrática. El carlismo, aunque no cree en el parlamentarismo liberal, iba allí y su labor estaba justificada, porque se lo tomaban muy en serio los temas. Advertían al ministro de Marina, sería mejor este tipo de barco, este calado de barco, esta eslora de los barcos. Sería oportuno artillar este barco con esta ametralladora, con la otra. Esto está, y ustedes lo pueden ver, claro, estamos muy acostumbrados a lo que hemos dicho antes, el carlismo solo con guerras, no, pero la acción parlamentaria es muy notable, y también en lo que respecta a estos últimos 20 años, en los cuales ya se vislumbraba que Estados Unidos acabaría por entrar sobre Cuba. La acción de los periódicos, les invito, cualquier periódico carlista de España, de Jerez de los Caballeros, de Vic, de San Sebastián, de las Alpujarras, cualquier periódico carlista de España aquellos años, sin sesgo ninguno, por carácter local o marcado regional, iba a cambiar la opinión respecto a lo que está pasando en América y lo que va a pasar en Cuba. Ustedes pueden coger cualquier texto, yo he seleccionado unas 1000 referencias, pero es que seguramente puede haber 20.000 referencias sobre este tema, y todos con la misma coherencia. Significativo también en última instancia, como el carlismo, siendo un movimiento tan largo que abarca todo el siglo XIX, no cambiaba de opinión como es tan común en la política actual, que decimos que se puede cambiar de opinión, que no pasa nada. A Javier le voy a pedir, por terminar, vamos pasando un poco las diapositivas. Pues bueno, aquí se ve, están en el libro, aquí se puede ver pues ese carácter un poquito... voy pasando ahora si quieres un poco, sobre todo en una revista era Lo Mestre Titas, y bueno, la idea de la caricatura, ¿no? Era una forma de acción política muy de aquella época. Y siendo este, por ejemplo, un periódico catalán, escrito en catalán también, uno se piensa, bueno, pues estarían hablando solo de los fueros, o de la barretina, o de lo que pasaba en el mercado de Vic y tal, no. Lo que les interesaba era lo que pasaba en Cuba, y hacía unas caricaturas, bueno, muchas eran bastante ofensivas, ¿sabes? No para Sagasta, para el gobierno liberal de entonces, pero por la radicalidad con la que creían que había que defender esto, por la rapilla con la que nos iban a herir los Estados Unidos, por el tío Sam que vemos ahí que nos está engañando, cómo el tío Sam está detrás de las limitaciones y de las debilidades del gobierno de Sagasta, ¿sabes? Estoy repasándolas, obviamente, y cómo España lo que tiene que hacer es responder a cañonazos, ¿no? Pues esta idea, esta idea del carlismo, fuera quien fuera, pues teníamos que estar ahí. Voy pasando si quieres un poquito, lo voy rápido. Y esto es un poco lo que en aquellos 20 años que van desde 1878 a 1898 es la idea que el carlismo representa. La idea de que hay que defender la unidad de España a toda costa. Cuando lamentablemente el diagnóstico del carlismo no es atendido, se produce ya en a finales del siglo XIX, porque el siglo XIX, como ustedes bien saben, el día 1 de enero de 1901, se produce un último alzamiento carlista, en octubre de 1900. Se ha perdido, lamentablemente, esto es brutal, es que lo ponen los yanquis como gorrinos y tal, bueno, esto sería hoy día, publicar esto. Como les digo, en octubre de 1920 pues, se produce el último alzamiento carlista. ¿Y por qué se produce? Se produce en protesta por las condiciones del Tratado de París. Y es muy significativo, por último, que está protagonizado también por muchos repatriados dale atrás un momento. Aquí está. El siguiente, el de Carlos VII, está en catalán, pues esta era la mentalidad. La única salvación, el catalán, la única salvación. Señor, señor, se nos van las colonias, salvémoslas. La llamada que simplemente solo era Carlos VII el único que podía salvar en última instancia esta integridad nacional de España. Y como digo, después de toda esta producción a nivel periodístico, a nivel parlamentario y de manifiestos, pues los carlistas, ya bastante debilitados, protagonizan el único alzamiento, la única protesta armada, o como dice Melchor Ferrer, la única respuesta varonil al desastre colonial, que fue estos levantamientos de Badalona, pero que también tuvieron lugar en Jaén, por cierto, y en Valencia, los cuales están protagonizados fundamentalmente por repatriados, carlistas repatriados,
de la isla de Cuba, que habían luchado contra los yanquis, y en los cuales mueren, por ejemplo, en Badalona, en la ciudad donde yo vivo, José Torrens y Casals, que era un vecino de la ciudad del lado, de Santa Coloma, que también había estado luchando en Cuba. Pues hasta aquí es un poco la síntesis de lo que apretadamente en estas 800 páginas pues he tratado en el libro. Creo, como conclusión, que se puede demostrar, que podemos decir, sin temor a equivocarnos, y si alguien tiene alguna duda, pues que se compre el libro, que le haga fotos, lo mande por WhatsApp y vea esto, que sí que el carlismo defendió, a lo largo del siglo XIX, una postura coherente que no la cambió en ningún momento y que la misma pasaba por hacer todos los esfuerzos, todos los sacrificios por defender la integridad nacional española, incluso pues, sometiéndose, incluso si hacía falta, poniéndose de acuerdo con sus enemigos mortales del campo de batalla. Pues muchas gracias. ¿Hemos hecho una foto por ahí? ¿Se ha hecho una foto? Benjamín, ¿has hecho una foto? Juan. ¿Cómo se llama? Antonio de Castillo fue presidente de la Primera República y cuando en la Tercera Guerra Carlista resulta que los que pidieron la guerra, los que tiraron la arma nos llevaron a la guerra de semanas. Sí. Y ellos cuando lucharon como vocalistas vascos, vocalistas catalanes, ahora yo no sé si vocalista aquí, que ellos en la zona del sur que fueron allí a luchar contra. ¿De Granada? De Granada, la zona esta del sur. Fueron más, sí que tengo muchos localizados, muchos navarros y vascos, sin lugar a dudas. Navarros y vascos hay un montón. Y de Granada, bueno, de la parte de aquí. de la parte del sur. Es que claro, empezó con el convenio de Moravieta primero, y por ahí se los iban llevando, y las juntas, la junta de cáncer también, pero lo mandan a Cuba. Ah, no. Es lo que yo digo, que ya no sé si lo... Yo creo que esas, que además es Luis de Trelles, que está en proceso de beatificación, era el que estaba en el tema este del cáncer. Entonces yo sobre todo lo he visto en el tema más en el tema de Navarra. Ya no te sé decir. Lo que sí es significativo es el tema del general Carlos Calderón. El general Carlos Calderón sí que tiene mucha vinculación a través de la compañía transatlántica y seguramente habría que escrutar aquí los archivos de la compañía transatlántica, a ver si algún carlista granadino también lo llevó allí y lo puso de tripulación, de sobrecargo de aquellos barcos. Pero vamos, yo me repito al principio, si la mayor vinculación, si el general Carlos Calderón quizás es el carlista más significado, pues también tuvo esa dimensión ultramarina. Y bueno, también se dice, esto está en el libro, cuando ustedes ven aquí la portada, el señor que lleva la boina roja lleva lo de artillería, sabemos que los artilleros fueron, creo que es la Primera República o Amadeo, ¿no? Que los disuelve, entonces muchos artilleros se pasan al carlismo. Y el señor de aquí es Máximo Díaz de Quijano. Si ustedes han estado en Cantabria, en Comillas, donde está el capricho de Gaudí, ahora no lo habrán visto. Pero el capricho de Gaudí es Villa Quijano. Es una villa que se hace este señor, que era un indiano cántabro, carlista, un hacendado muy importante, también medio enlazado con Antonio López, con los marqueses de Comillas. Creo que es una hermana suya que está casada con López. Y bueno, y hay una tentativa en la Tercera Guerra pues, de desviar dinero, fondos de estos hacendados de Cuba a los carlistas, precisamente porque entendían que el triunfo de Don Carlos, una vez más, era la única forma de acabar con la insurrección. Y el general Carlos Calderón también está en esta conspiración. O sea, la vida del general Carlos Calderón es apasionante en este sentido. Yo creo que las tropas de coste que tenían para llegar allí a Sudamérica, por lo que cuenta Martínez Campos y el gran Primo de Rivera, costó muchísimo que las tropas allí en Cuba, muchísimas más, y manteniendo tropas, pues eso fue una barbaridad, ¿verdad? Y entonces yo creo que cuando ya se terminó aquí yo creo que las provincias allí ya fueron reales, porque fue por causa de la masonería. Sí, bueno, por causa de la masonería, con el tema de los británicos y lo demás. De Estados Unidos. La guerra de la independencia me parece que los españoles echamos una mano a que Estados Unidos fuera independiente y de hecho no lo tienen de acuerdo. Bernardo de Valdez, que era la de acuerdo que Francia
Francia, tú lo tienes de acuerdo que Francia le echó una mano. Pero no tienes en cuenta que los españoles también colaboraron Para recuperar la Florida, lo hizo para ver, esto es geopolítica, esto ya responde, ya no quizás no están tanto aspectos doctrinales enmarcados ahí, era un poquito más geopolítica, era para fastidiar a la monarquía británica, a los españoles también hace esas maniobras, y sí fue Fernando de Gales, si no confundo, que era malagueño, con la idea también de recuperar la Florida, que los Estados Unidos también nos fastidió. ¿Qué pasa en última instancia? Aunque hay una secesión de la corona británica, el ascendiente anglosajón sobre el continente lo mantiene Estados Unidos, que es casi una nación blanca, protestante y anglosajona. Y aunque sea independiente de la colonia británica, pues también mantenía esa unidad. Lo que quiere hacer a través de... Hay dos doctrinas, que es el destino manifiesto y la doctrina Monroe. La doctrina Monroe todos los conocemos, América para los americanos, del norte se refería, y luego el destino manifiesto, ¿no? Que Estados Unidos era como una nación pues que tenía como de forma incoada, tenía que tener un dominio sobre todo desde el Pacífico hasta el Atlántico, y tenía que también dominar el sur. Claro, que España tuviese posesiones, que hubiese naciones de progenie hispánica, pues eso tanto que les fastidia. Y bueno, y aún seguimos un poco, ¿no?, esas políticas de injerencias estadounidenses. Y Martínez Campos es curioso cuando es protagonista también de la Tercera Guerra Carlista, el final de la Tercera Guerra Carlista con la mal llamada restauración de Alfonso XII, y luego él termina también la Guerra de Cuba. Carlos VII, por cierto, le manda una carta, y una vez más la coherencia con esta línea. Cuando termina la Guerra de Cuba le manda una carta felicitándole al antiguo enemigo del campo de batalla, diciendo que le da las gracias por haber acabado con los insurrectos. Pero hay un tema muy importante, no me he metido sobre él, lo trato en el libro, nadie nuevamente, vamos a estar hablando una hora entera sobre ello, de la política de atracción alfonsina que hace Martínez Campos y que hace don Alfonso. Ellos dicen, jolín, los carlistas han luchado como bravos, lo ideal es atraerlos ahora al ejército regular y sobre todo que luchen en Cuba. Y ahí hay un coronel del ejército carlista que es Martín Viguer, que a lo mejor participó en 100 acciones de guerra en la Tercera Guerra Carlista, pues aún se fue, bueno, como le reconocían los grados carlistas y el empleo que tenía en el ejército carlista, pues se fue a Cuba y acabó estuvo en 1876 a 1878 luchando contra la insurrección, y luego también la Guerra Chiquita. Y fue la vanguardia, fue el que mandaba la caballería allí. De hecho, hasta Martínez Campos le interpelaron en el Senado, y dijeron, pero ¿cómo se lleva un carlista allí a Cuba? Y Martínez Campos fue al Senado y lo defendió, dijo, es carlista, pero sobre todo es un buen militar, y gracias a él debemos haber acabado con la insurrección. O sea, también está esa otra vertiente, ¿no? Y esa caballerosidad, al fin y al cabo, eran guerras muy violentas, eran guerras durísimas, claro. Pensemos la sanidad militar de ahora es un lujo, pero es que antes cualquier esquirla, cualquier infección, se sacaba la gente enseguida. Y a pesar de todo, la gente entraba en combate un montón de veces, se iba a Cuba sin pensárselo, y contra los que se había enfrentado, estaban dispuestos hasta a reconocerles los grados y los honores. Que don Carlos también hacía eso. Si algún liberal se quería pasar al ejército carlista, le reconocía también los empleos y los grados. Ahora parece que las guerras son más destructivas y hay que matar a toda costa al enemigo. Pero bueno, a mí me parece un gesto, a ver, dentro de lo dramático y lo terrible que son las guerras, pues había un gesto de cierta caballerosidad en ese sentido. Podríamos hablar del gesto del general Primo de Rivera al no hacer prisionero al general Calderón, no hace prisionero bajo palabra de honor. Sí. Hay un famoso cuadro sobre esa... En Estella, ¿no? Sí, en Estella. En Estella, que puso fin a la guerra. Bueno, aguantó, porque hubo alguna batalla más, hasta marzo de 1826 aún hubo, pero sí, perder Estella era... Ahí le venía el título de Marqués. De Marqués de Estella al Primo de Rivera, sí, que era... Me parece que heredó José Antonio. Sí, José Antonio Rivera era el tercer Marqués de Estella. Pero luego Primo de Rivera, la prensa carlista, por ejemplo, porque hay un Primo de, no sé si es este o... Hay tantos primos, pero están en Filipinas, es capitán general de Filipinas, y la prensa carlista lo machaca, dice, es un débil, con los carlistas era muy tajante, pero con los insurrectos no hace nada, solo quiere hacer tratos, solo quiere pactar y tal, y bueno, es curioso también. También, por otra parte, cómo la guerra se seguía tanto también en los periódicos, cómo se hablaba tanto de esos temas. Que yo me quería entrar acá, me llegaron Miguel Primo de Rivera la guerra de
Sí, bueno, eso ya es Toda la zona otro... aquella porque querían hacer un regalo a Alfonso XIII. Sí, Querían hacer un regalo a Alfonso XIII se hacía llamar eso, el rey militar, ¿no? Quería darle a esta, pero sí, eso ya fueron campañas un poco disparatadas. O sea, la guerra, ¿no? Es lo que hace así. Por cierto, tenemos aquí entre los presentes a un pariente del general Calderón, que está trabajando por perpetuar la memoria de ese magistrado José Raúl Calderón. No sé si, señor magistrado, ha escuchado al principio la... Bueno, había empezado Ah, bueno. sí, eso es... Y bueno, sí, parte de lo que ha recogido sí lo tenemos la familia, ¿no? Mi cuarto abuelo es el hermano del abuelo del general Calderón. Entonces, bueno, parte, sí, yo sabía, realmente no, sus raíces no son carlistas, ¿no? O sea, realmente el verdadero, el que hace verdaderamente fortuna es el padre, ¿no? Que luego hace la inclusión en la política y el senador del reino, para el general Calderón. Pero efectivamente le tira lo diplomático y lo militar y termina haciendo carrera militar. Y en tema, cuando ya termina la guerra carlista, efectivamente es cuando él ya hace nuevamente incursiones, deja ya el aspecto militar y hace ya incursiones, retoma el aspecto más empresarial de la familia. Y es cuando ya se mete en la naviera, etcétera, ¿no? Lo que sí sería interesante, no sé, tendríamos que buscarlo en casa, es si realmente, porque yo sí tengo toda lo que es la historia militar de él, etcétera, pero si realmente a través de la naviera hubo alguna parte de ese fondo, de esos recursos, sobre todo económicos, que pudieran ponerse a disposición de la causa. Eso sí sería interesante. Eso sería realmente interesante. Ahí yo lo trato un poco en el capítulo este de Díaz de Quijano, del señor este cántalo, ahí sale alguna posibilidad. Son más en el ámbito especulativo, no hemos podido encontrar ese documento concreto que terminara de dar luz. Y no sé si hubo algún Calderón que enlazó, o alguien de la familia que enlazó con la familia Tacón, con los que eran capitán general de Cuba, que fueron duques de la Unión de Cuba. A mí no me consta, lo último que yo tengo, que si lo publicamos, es otra rama de Calderón, que son realistas que vienen de Córdoba. Marca familiar que sí vivimos la rehabilitación del título y todo esto. Pero la rama que sea cubana, a nosotros no nos consta. Eso ya se lo que desgraciadamente mi padre falleció hace 2 años y entonces pues bueno, estamos un poco recortando todavía fondos, ¿no? Puede aparecer algo, ¿no? Pero así de lo más reciente ha sido este familiar también realista, Calderón. Pero bueno, es cuestión a través, quizá investigando lo de la naviera, pudiera conseguir algo, ¿sabes? Efectivamente, lo que pasa es que lo de la naviera viene como algo, ¿cómo diríamos? Termina la guerra y es una forma de decir, bueno, pues, ¿en qué invierto ahora? ¿No? Ahora, lo que hay que ver es realmente si en lo que él invierte, a partir de ahí, pues se supone ya lazos con Cuba, o si por el contrario también supone ya lazos familiares y para la causa. Eso es cierto. Y luego lo otro que, si te puedo tutear, Sí, porque yo sé. pues efectivamente yo hice un trabajo hace poco y me publicaron sobre la doctrina Monroe. Y entonces, efectivamente, lo que has comentado antes es un ejemplo de la doctrina Monroe que ahora Donald Trump bueno, ha rescatado, ¿no? Pero que no es algo de Trump, o sea, es una cosa que viene ya de hace muchísimos siglos atrás, ¿no? O sea, y claro, pues, es el argumento de la península que para ellos consideran el sentido americano, ¿no? Y es el argumento efectivamente de entrar en la guerra. Eso se dio mucho también. Me ha aludido incidentalmente, pero cuando la campaña de México, esta que promueve Napoleón III, que va a Francia, que va a España también, Inglaterra, esto claro, esto para los americanos les rompía totalmente los esquemas. Decía, claro, que estamos batiendo totalmente contra la doctrina Monroe, que potencias europeas, además justo en México, al lado de Estados Unidos, eso para ellos era tremendo. Tenía... Lo que pasa es que también es cierto, y ya tratando eso, cuando has comentado antes, el tema de que paralelamente el carlismo no olvida el aspecto de fuero, patria,
lo que significa realmente fuero y desde el punto de vista jurídico. Sí. Eso es muy importante. O sea, Fuero no queda el aspecto fuero como algo jurídico. Sí. Yo me he estado, bueno, yo estuve en la escuela judicial en Barcelona, pero bueno, allí es que existe el fuero, ¿no? O sea, que ahí determinados sistemas tienen que aprobar el derecho foral. O sea, que eso yo creo que es muy importante no olvidarlo de vista. O sea, el aspecto provincial, el aspecto colonial, pero sobre todo el aspecto del fuero entendido bajo el concepto jurídico, especialmente jurídico. Jurídico tradicional, porque el problema ahora Claro, estamos, jurídico tradicional. es que ahora con la pirámide kelseniana, constitución y ley, entonces el fuero, que es previo a la ley, ahora a los profesores de derecho administrativo les explota la cabeza. Cuando dicen, no, Navarra, unión principal y el fuero es preconstitucional. No puede ser, porque todos pensamos, los Sí, juristas, sí. todos los juristas modernos piensan con ese positivismo. Entonces el derecho tradicional les explota la cabeza totalmente. De todas maneras, tampoco podemos caer que toda excepción legislativa sea derecho foral, porque el derecho foral tenía una implicación, en esencia, con el derecho público cristiano. Entonces, a veces lo que no se puede decir es que se usa la protesta foral para aprobar legislación que fuera contra la esencia de ese derecho. Si queremos referirnos a lo que es el derecho tradicional. Bueno, el derecho de nueva planta, pues sí, esa constitución suprema, esa voluntad general, y por de ahí va derivando. ¿Cómo se llamaba la tribu que había? Porque no me acuerdo yo. Que le echaban para atrás España. ¿Cómo se llama la tribu esa que había? ¿Mapuches? No, ¿Qué? Mapuches, no, pero Mapuches es sobre... Los tagalos en Filipinas. Lo he escuchado, pero ahora no me acuerdo. Lo he escuchado, pero no me acuerdo de que lo echaban para atrás España. ¿Filibusteros? No, que filibustero no eran las tribus. Pero ahora, ¿de dónde son esas tribus? Ah, la tribu que luchaban contra España y era la de Cuba. ¿Y es de Cuba? Era esa, pero lo he escuchado, pero no me acuerdo. Bisques, le llamaban, pero no una tribu, era una forma despectiva de llamarlos. Una forma así despectiva. Yo quería hacer unas preguntas y observaciones que tomamos nota. No quiero extender mucho, pero es que no puedo resistir. Lo primero, es que no me acuerdo el nombre porque es bastante raro, pero la figura de Celedonio de Jarauta o algo, Sí. ¿sabe a quién me refiero? De México, ¿no? De México, es que me parece fascinante, ¿no? Sí. Un monje carlista Sí. que cuando acaba la Primera Guerra Carlista y los yanquis entran en México en 1840, cuando fue la guerra, Sí. no hablo de la La de campaña California. pero cuando lo quitan más de la mitad Sí, de California, Baja California. montó una guerrilla allí y fue el propio gobierno mexicano, Sí. una guerrilla contra los ocupantes, obviamente, Sí. fue el propio gobierno mexicano, Sí. creo que se llamaba, de la Peña, no me acuerdo el presidente de aquel tiempo, mexicano, quien lo cogió lo fusiló. ¿Sabe algo de esto? Yo tuve la tentación de entrar o no entrar, como ya realmente sí que tenía vinculación con el carlismo, pero como parece que esto ya realmente el carlismo no lo reivindicó en época ni en lugar, ya no me pareció un poco abusivo decir que lo del padre Jarauta, que seguramente sería más de los ideales carlistas y tal, vincularlo y relacionarlo. Por eso es un tema que me parece apasionante, digno de escribir y de ser desarrollado, pero yo no lo trato. Entonces, en este sentido, lamentablemente, no le puedo dar más referencias más allá de lo que le he dicho. Sí que puedo decir también, igual que Pajes del Corro tiene la calle en Sevilla, Jarauta tiene una calle muy importante también en Pamplona. Ah, sí, que le doy La calle Jarauta, sí. Ah, no sé, me alegro. Luego, bueno, a mí no sé si conocen a un historiador, Tomás Pérez Espejo, que escribió un libro, bueno, este señor tiene 60 y tantos años, vive en México, pero es cántabro, que se titula Elegía criolla, sobre la mal llamada guerra de independencia hispanoamericana. Y él defiende la tesis, que él no es el único, de que allí lo que realmente se produjo fueron unas guerras civiles. Sí, Entre españoles y americanos que querían ser, uno quería seguir siendo español y otro que querían dejar ser españoles. Pero este historiador lo que defiende es que lo que se produce allí realmente una crisis de un cambio, a ver si se te va a explicarlo bien, pues de criterio o de cuál es la fuente de legitimidad del poder. Si es la monarquía se refiere a si la monarquía o a la república. Sí, pero claro, más allá de que monarquía o república, lo que usted ha apuntado antes, si la fuente del poder tradicional cristiano aristotélico tomista o la liberal. Eso Es que me ha llamado mucho la atención, recomiendo la lectura del libro,
aunque este señor no sea carlista, pero que No, no, está en la misma... Voy a tomar nota, a ver, de hecho, sí, esa sí que es mi tesis, sin lugar a dudas, porque uno rasca, y no es que solo sea mi tesis, muchos historiadores observan eso. Lo que pasa es que el mito libertador es muy profundo en Hispanoamérica. Sí, es que una especie de pseudo-religión, me permite decir. Sí. Es que es una pseudo-religión. Totalmente, porque si usted también conoce, creo que conoce bien esa situación, Sí. ¿cómo distinguimos a simple vista un uruguayo de un argentino? Comen igual, el mate, que se den clases superiores, pero luego se odian, tienen un odio brutal por tonterías de fútbol y tal. Y si sois más que primos, si es que sois hermanos, o un ecuatoriano, son rayas tontas que los dividen. Cierto. Y lo llevan a toda el himno, la bandera, exaltan esos términos que son de hace 2 días. Y el mito libertador ha hecho mucho daño. Pero son guerras, como bien se llama, guerras liberales, al fin y al cabo. Bueno, de hecho, nada anecdótico, más que anecdótico, me parece un revelador de un amigo chileno, me comunico gracias a las nuevas tecnologías con ella a través de WhatsApp y de tipo de cosas, que Bernardo Higgins, el prócer chileno, por decreto, decidió que los chilenos ya, como eran españoles, ya no se llamaban más españoles, sino chilenos. Que hay un decreto de este señor. Claro, ayer eran españoles y por el decreto ya... Claro, por decreto ya no somos españoles, Soy somos los chilenos. chilenos con Cádiz y todos, que vaya panda. Todos San Bolívar, esos militares además. Bueno, sí, al mismo San Martín, que es un caso muy misterioso, porque era hijo de un militar español, nace allí en Argentina, con 7 años y en España, entra en el ejército español, combate en Bailén, además creo que con valentía, de hecho en Bailén tiene un busto, se vuelve ya de adulto a Argentina, parece ser que había pasado antes por Inglaterra, y allí Todos los tres pasan por Inglaterra. y no sé qué, además este mismo historiador que he dicho antes, Tomás Pejo, él mismo dice que yo no tengo respuesta, yo no sé por qué se produce ese cambio en San Martín. Los tres pasan por Inglaterra, o sea, que algo... Yo no puedo dar una explicación a eso. Ya no quiero usar más, pero es que no me resisto. No sé si conoce el fenómeno del federalismo argentino, me refiero a los caudillos federales, la guerra civil argentina a partir de la independencia, particularmente la figura de Juan Facundo Quiroga, que en su divisa decía religión con muerte. Eso es, sí. Que además hay un paralelismo, a mí me parece que será mera casualidad, pero nace el mismo año que Zumalacárregui, en 1788, muere en el mismo año que Zumalacárregui, en 1835, y los dos mueren en combate, vamos a hacerlo así, porque aunque Zumalacárregui se muere en combate, a Juan Facundo Quiroga lo matan, ahora digamos, en un atentado en Barrancayaco, ¿no? ¿Usted qué opina de, o sea, los federales, esos caudillos federales argentinos serían como una suerte de carlismo hispanoamericano, rioplatense, no tiene nada que ver? Sí, yo creo que, de hecho, creo que hay una tentativa también para restaurar, luego le voy a decir el libro de Bernardo Nociega Almazán, Tentativas legitimistas en el Río de la Plata. Creo que de Quiroga hay alguna tentativa también. Claro, hay algunos, también está el plan de Iguala, que en la Nueva España le proponen al propio infante Carlos María Isidro la corona del décimo independiente bajo protesta de monarquía católica también. Entonces, igual un poquito para... Y esto ya nos deriva a otra derivada, que es el tema de los nacionalismos católicos, que es un poco un tema un tanto controvertido, ¿no? Los que, bajo la idea del México, por ejemplo, del guadalupismo, de un México prohispánico, pero independiente, pero contra Estados Unidos. En Argentina lo mismo, cómo encauzamos lo de Liniers, lo de Rosas, San Martín, y viene por ahí un poquito este tema. Sí, yo creo que sí que se puede decir que las guerras de secesión son realmente liberales, pero luego hay un núcleo pequeño de gente que entiende ya que, bueno, la mal llamada emancipación, porque son independencias de Chichinabo, todos los sabemos, son colonias también de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos, pero bueno, que esto ya era un hecho consumado, entonces dicen, bueno, ya existe la nación argentina, pues queremos una nación argentina que no renuncie a sus raíces hispánicas y a sus raíces católicas, aunque ya no tiene nada que ver con la Corte de Madrid. Entonces esos son los nacionalismos católicos hispanoamericanos. Y yo creo que más que un precarlismo sería el origen de esas tesis, de esos nacionalismos católicos hispanoamericanos, que luego han creado muchos movimientos de derecha allí, etc. Sí, de hecho me permito añadir que de hecho esto, además, que creo que hay en América, en América no se entiende nacionalismo de la misma manera esa palabra que aquí en España, no tiene la carga que tiene en España esa palabra, pero es que esos nacionalismos católicos, particularmente los rioplatenses, sí, es que reivindican la figura de esos caudillos, especialmente por su parte. Es que me acabo de leer una biografía de Facundo Quiroga, sobre el cual ya se sabe Domingo Sarmiento, por su obra... Martín Fierro. No. A ver,
son los ingleses, los franceses, los norteamericanos, la barbarie, los indios y los españoles. Y los españoles. Y es una biografía denigratoria de Facundo, ¿no? Y esta biografía que yo leí hace poco es un rebate, ¿no? Intenta rebatir y es prohispánica. Bueno, por terminar también, es significativo cómo estas guerras muchas veces eran guerras civiles entre americanos, pero el elemento criollo, digamos, los que son hijos nietos de españoles de la península son más separatistas que el elemento indígena, entre comillas. Muchas veces los indios, los negros, estaban más por la corona española que los propios criollos, que tanto eran beneficiados también por la propia corona. Eso también es paradójico. Dígame. Lo primero que quería decirle es agradecerle la ponencia, porque la verdad es que es muy interesante y he aprendido muchas cosas que no sabía. Desde luego, Carlos VII es un personaje bastante interesante y me ha hecho recordar hace un par de años, leí un libro que no sé si usted conocerá, que se llama El carlismo, 175 años de sufrida represión. El autor no lo conozco, pero es de la Biblioteca Popular Carlista. Y hablaba de cosas que son un poco chocantes de Carlos VII, que ya hemos visto que tiene anécdotas bastante interesantes, pero hace como una suerte de vínculo en dos ocasiones entre marxismo y carlismo. Es decir, la primera vez habla de unos supuestos escritos que escribió Carlos Marx, no sé si en la década de los 30 o 40 del siglo XIX, en los que... Totalmente. Y luego... Sea pinta de ciencia, no me... Claro, es que normalmente como los libros tienen referencias bibliográficas, como imagino que el que lo escribiría se basaría en algo. Bueno, pero eso es esa historia, pues nos daría por una Yo conferencia he entera. investigado sobre esa cita y es totalmente falsa. Pero es que me perdí un poco. No, que hay una cita apócrifa de Karl Marx En el periódico renano este que escribía... y la nueva Gaceta Renana. La nueva Gaceta Renana escribe que supuestamente hay una mala traducción que viene a decir que... La cita real era que en todos los, más o menos, ¿no? Estoy parafraseando, en todos los países hay unos pueblos que se ponen a modernidad. que hacen bandera de la reacción, ¿no? Que son como pueblos marginados, ¿no? Como los gaélicos en Escocia, Los y bretones en Francia y los vascos en en España. España, ¿no? Y ya está, no es nada más. Ya. Pero luego esa cita falsa, pues empieza a decir que el carlismo es fantástico porque defiende a los humildes, Karl Marx nunca lo dice. Nunca lo dijo. Lo que hace mezcla algo que el que sí lo dijo es Jesús Evaristo Casariego en el diario ABC en los años 60 del siglo XX. Que era carlista Casariego. Y el periodista José Carlos Clemente se confundió lo que sea y se pensó que eso lo había dicho Karl Marx. Sí, ese era el que no me sabía. Pues, claro. ¿Y cómo seguía entonces? Y luego, no sé si era en la década de los 70 de ese mismo siglo, se decía también en este libro que Carlos VII tuvo una reunión, no sé, con el que entonces se supone que era como el jefe de la Internacional de España, un tal José Alsina. ¿De la Internacional? No recuerdo exactamente. Pero como jefe internacional ha dicho. Jefe de la Internacional, como el que llevaba la Internacional de España, un tal José Alsina me quiere sonar. Pues yo me remito a los textos públicos. Como he dicho, en la Tercera Guerra Carlista tiene una gran importancia el asunto de la integridad nacional, se habla mucho, viva la integridad nacional, viva la Cuba española, viva la región, etc. Pero también se habla mucho del peligro de la internacional, particularmente. O sea, yo no sé qué reunión. Evidentemente había triunfado la Revolución Septembrina y decían, para evitar que en España llegue la comuna, para que evitar en España llegue la internacional, alcémonos por don Carlos. O sea, los manifiestos carlistas de guerra tienen mucha importancia este tema. Y otro tema que tiene mucha importancia es la defensa de la propiedad. No en un sentido ultracapitalista, propiedad a toda costa, pero ya sí que se observaba que la revolución podía tener ya no solo desamortizaciones, sino ciertas nacionalizaciones de bienes privados. Entonces, hay llamadas, es decir, para salvaguardar la propiedad, tiene que triunfar don Carlos también. Ya que me da la impresión que eso también es apócrifo. La editorial de esa Biblioteca Popular Carlista está al servicio del más De llamado interpretación, partido claro, carlista. está siempre la interpretación marxista o materialista del carlismo. Pero por si alguien se perdió un poco en todo esto, es que en el siglo pasado surgió una corriente a partir de uno de los hijos de Don Javier, ¿no? Sí, de don Javier, uno de los últimos reyes carlistas, que básicamente quería convertir al carlismo en una especie
especie de socialismo autogestionario, y este José Carlos Clemente, por ejemplo, es uno de los que ha hecho una lectura marxistizante del carlismo. Este tipo de cosas no hay que hacerle caso porque son una ida de olla. Lo que sí es verdad de lo que habéis mencionado de Carlos VII, es que yo también he leído en algún sitio que llegó a algún tipo de acuerdo con, no sé si eran círculos periodistas o algo así, de que si Carlos VII llegaba al poder iba a ayudar a los obreros. Eso sí. Evidentemente la guerra acabó como acabó, pero sí posteriormente, digamos que Carlos VII mantuvo su palabra en ese sentido, aunque luego estos otros no pudieran haberlo hecho, y sí hubo bastante interés en la cuestión obrera. Sí. Sobre eso, si no me falla la memoria, uno de los partidos integrantes de Rui Batasuna, No, era un partido carlista. No, Izquierda Unida. estuvo Izquierda Unida, en el año 86, fundó Izquierda Unida. Pero No, que pero me llamó la atención, un partido carlista. No llegó a tanto. Lo que pasa es que, como escribían en caso, estuvieron en la mesa de Alsace en el año 77, esto lo he documentado en el otro libro. Estuvieron con ellos en la mesa de Alsace en el año, pero no llegaron a coalición. Igual les parecía poco, es decir, no. A ver. Hay que entenderlo todo también, es que es un proceso, como todo proceso histórico, hay que hacer un esfuerzo a veces de ponerse en el contexto y de leer todos estos aspectos. Evidentemente, uno puede decir, la propia Iglesia en los años 60 pues también tiene un poco esa derivada hacia lo social que luego se malinterpreta. Hay quien dice, como estoy de Rafael Gambra, dice, si el KGB se ha llegado a introducir en la CIA, ¿cómo nos puede introducir en sociedades abiertas y diáfanas como la Iglesia o el propio carlismo? Venía a decir eso, que muchas veces los marxistas se aprovechan de la libertad de la Iglesia para meterse ahí y aprovechando la parte social para envenenar y también tener ellos cierta libertad. Al carlismo le pudo pasar un poco eso también, porque en los años 60, por ejemplo, se funda el movimiento obrero tradicionalista. Ya había precedentes de sindicatos carlistas en los años de la República, etc. Pero el movimiento obrero tradicionalista llega a tener una gran fuerza, por ejemplo, en los astilleros de Cartagena, en las minas de Asturias. Tiene mucha fuerza. Carlos Hugo, con esa vertiente social, él llega a trabajar en la mina asturiana y todo para conocer esto. Y también parece ser propaganda, porque, claro, qué curioso que sale, se quita la foto y el príncipe minero que le decía, bueno, también tenía esa parte de autopropaganda y autobombo. Pero bueno, esas cosas son una cosa muy buena, muy sana, muy santa, muy de acción social de la Iglesia, muy de justicia social. Claro, luego, si los partidos marxistas que en España eran ilegales ven esa beta, esa cierta libertad de la que gozaba el carlismo en los años 60, pues es que es evidente, muchos partidos se aprovechan de los actos carlistas para llegar ahí, para vender su propia propaganda, y hubo carlistas alguno pues, que picó y se ha llegado a ver carlistas de buena familia que, pues sí, que se hicieron luego, intentaron hacer una síntesis marxista, carlista y tal. Luego hubo otros que no, y a mí me parece más coherente alguien que sea de familia carlista, igual puede ser carlista y luego dice, bueno, ya lo dejo y no soy carlista. Por ejemplo, don Víctor Manuel Albero, no sé si lo conoce, fue del Partido Socialista de Navarra, que había sido sacerdote, luego se seculariza, se vuelve materialista, es hijo de carlistas y él es un historiador muy fino, y él habla muchísimo de carlismo, es uno de los mayores defensores del carlismo, aún hoy el señor vive y defiende mucho el carlismo, pero dice, yo ya no pienso como carlista, yo ya me hice mi planteamiento, me secularicé, me casé, defiendo el socialismo como tal, pero él lo que no hace es una lectura socialista del carlismo. Él defiende el carlismo, y de hecho, como bien digo, a nivel histórico él defiende mucho el carlismo. Dice que los requetes ni fusilaban gente, ni tenían nada que ver con los excesos de retaguardia, ni nada. Y él lo documenta, pero lo que no hace es decir, no, es que no hacen esto porque eran socialistas. Hombre, él, un poquito de honestidad intelectual, ahí tiene. Por ejemplo, por poner un ejemplo de cómo deberían ser esas derivadas. Y luego, pues esa escisión ideológica dentro del carlismo, promovida por Carlos Hugo, pues hay varios elementos. Quizás, como digo, en primer lugar, esa apertura del carlismo que cualquiera se podía meter y solo aprovechó gente totalmente ajena. También cierto resquemor contra el franquismo exacerbó el cierto antifranquismo del carlismo. Claro, después de haber luchado en la guerra del 36 al 39, que pongan que dedazo de Juan Carlos y tal, y que a los carlistas los estuvieran persiguiendo, les cerraran los círculos, les tiraran los periódicos,
pero no se los prohibían cuando lo de Carlos Hugo, se los prohibían antes ya, se los prohibían en los años 40. Don Mauricio de Sibate, que había visto morir al 80% de sus compañeros en la batalla de Codo, llega a Barcelona con el requete como triunfal, y el primero que hace es que se encuentra el círculo carlista cerrado. Dice, además teníamos ahí un sagrario y tal, y es que no pude ni tal. Se encuentra con eso. Se encuentra en los años 40, todo gira en torno a la falange, pero una falange además un poco antipática, porque es una falange muy totalitaria, muy progermánica. Y el carlismo evidentemente no era comunista, pero tampoco era nazi. El carlismo denuncia el pacto Ribbentrop-Molotov, ya lo denuncia muy claramente. Evidentemente en el frente este hubo carlistas en la división azul y estaban en contra, pero esa política germanista, esa Carlos Núñez, eso al carlismo le estomacaba. Y eso acaba también violentamente en los sucesos de Begoña, por cierto, que tiene una bomba estando el brigadier general Varela. O sea, hay un caldo de cultivo previo, y esto luego, en los años 60, el concilio, esta apertura al tema social, pues bueno, nos estamos pasando ya de temas. De hecho, iba a hablarle de los años 50, surgió esa rama, ahora que hemos hablado de las ramas del carlismo, los sibatistas, que Mauricio Sibate, como usted bien ha dicho, llegó a decir a Franco que era izquierdista y masón, Sí. se le adelantó totalmente por la derecha. Y luego, por ejemplo, con el tema de los carlistas y tal, me ha venido también a la cabeza un poema que me llamó mucho la atención, de un tal Jesús Evaristo Casariego, que tenía un poema sobre Hitler, Mussolini y Franco. Bueno, Casariego, paradójicamente, es el mismo señor. Casariego yo sí que era tradicionalista, pero era muy diletante y tenía una personalidad muy autónoma. Y es el mismo, por cierto, que es el que dio lugar a la elección de Carlos Paz, era él. Entonces yo creo que también era un poco melómano, ¿no? Se creía, se hacía unas historias, ¿sabes? Y es la única excepción, usted lo dice bien, tiene un libro también, no recuerdo, pero tiene otro pequeño ensayo, y se muestra así como un poco favorable a Hitler y a Mussolini. La única excepción, ¿eh? No va a encontrar usted nada más firmado por algún carlista que diga eso. Porque era más heterodoxo a lo mejor, ¿no? Era muy, no tanto heterodoxo, era muy particular, era un verso libre, era un puro verso libre. Pero ojo, también tenemos otra circunstancia. La derecha alfonsina española, por ejemplo, Eugenio Vélez Latapie, tan católico y demás, él tiene unos textos a favor de Hitler y a favor de Mussolini. La derecha de la CEDA, de Acción Popular, está también muy fascisticada, ¿eh? O sea que determinados elementos de orden, al ver la eclosión de los fascismos como una forma de parar el avance de la revolución comunista, encontraban ahí también elementos de simpatía. Claro, imagino que al ser hijos de su tiempo, pues vería movimiento en otros países que al final les generarían algún tipo de inspiración y de algún modo pues generarían simpatía. Y ya por último, por cerrar el tema este de las ramas carlistas, también se aludía en el libro que mencioné antes, que en los años 60 uno de los grupos que estuvo detrás de la creación de comisiones obreras eran grupos carlistas, imagino que de la rama de Carlos Hugo. Y falangistas también, el frente sindicalista había un grupo falangista de la línea de Manuel Edilla, y este lo siguió, el médico era Narciso Perales, que era antifranquista, falangista, pero también era muy católico. Y yo creo que Comisiones Obreras pesó más la parte falangista, estos falangistas no franquistas, que la parte carlista, que alguno habría también. Pero Comisiones, sí, luego se acercó al Partido Comunista y tal. Comisiones se infiltró mucho en los sindicatos verticales socialistas también. O sea que Ceferino Maestro. Ceferino Maestro también andaba por ahí. Entonces, Comisiones quizás al principio, ese sesgo tan marxista, igual al principio no lo tenía, no era... En aquellos años había organizaciones que recibían dineral de Moscú directamente, o de China, la ORT, que era un partido maoísta, recibía dinero de Pekín. O sea que... Y Comisiones yo creo que es un fenómeno un poco más amplio, pues también venía gente del sindicalismo católico, de uso y tal, pues también acabaron metiéndose en Comisiones, un fenómeno un poco más amplio. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene que ver algo el carlismo con los zomatín? ¿O creo que los zomatín son los dos? ¿Los qué? Sí, Somatem, sí. Bueno, hubo muchos carlistas de primo de Rivera, dice. No, el anterior, es que Somatem es anterior realmente. Somatem es como una milicia, una milicia no tampoco, es paisanos que tienen derecho a portar armas y que en determinados momentos
para restaurar el orden público, para restaurar la autoridad, pues pueden escribir las mismas. Es un fenómeno que está muy desarrollado en Cataluña por... Hombre, aquí en Granada también igual. En Granada, pero también iba a decir también en Granada, porque sobre todo voy a hacer el siguiente paralelismo, donde, y esto no recuerdo el autor que lo decía, pero lo explicaba de la siguiente manera. En aquellas regiones de España que eran más abruptas y más montañosas y donde tardaba mucho en llegar la fuerza pública, era donde se promovía el somatén, porque entonces decía, oye, en cada pueblo 4 o 5 personas de confianza que puedan estar armadas, porque a lo mejor tenía que llevar el puesto de la Guardia Civil por estos camiones a empujarlas, pues imagínense, pero es que en Cataluña pasa lo mismo. ¿Cómo es la geografía de Cataluña? Es muy montañosa y bien tirada. Entonces por eso el somatén tenía esa dimensión. Lo que pasa es que Primo de Rivera lo quiso institucionalizar y llevarlo al resto de España, y luego también pasaba otra cosa, claro, tenían que ser gente muy en general leal a la dinastía reinante, leal a Alfonso XIII y demás, pero claro, darle armas a los carlistas podía representar un problema también para el régimen y para el sistema. O sea que como idea no era mala, como idea en sentido tradicional, seguramente muchos carlistas habían estado, pero en el siglo XIX había carlistas a los que se les impedía entrar en el somatén por eso, porque si está muy significado como carlista, también puede ser un enemigo del sistema liberal en este caso. Vamos a tomar todo. Sí, ¿no? Pues de verdad, reitero mi agradecimiento a todos ustedes. El debate, desde luego, ha sido muy enriquecedor. Espero que se haya entendido algo y bueno, el libro está aquí. No es una obligación ni mucho menos comprarlo, pero si quieren profundizar sobre el tema, ya les digo que hemos podido hablar de un 4% de las cosas que están luego más desarrolladas en el libro. Muchísimas gracias.